Vamos ya con nuestro espacio CEGID, mucho más que talento. Hoy hablamos con Mónica Fanego, que es integrante del equipo de Legal Watch España en CEGID. Nos ponemos, durante esta charla, estos minutos divulgativos, un empeño casi pedagógico, porque lo que queremos es conocer más de los encargados de detectar los cambios en la normativa que termina afectando a programas de gestión de nóminas y de recursos humanos. Y de eso y otras cosas le vamos a preguntar a Mónica. Mónica, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa. Bienvenida. Como digo, queremos hablar sobre alguna cuestión que afecta a este entorno. Por ejemplo, la cotización adicional de solidaridad, que creo que ha entrado en vigor en este 2025. Explícanos, porque dicho así suena muy técnico, pero al final todo, si lo contamos fácil, se entiende. ¿En qué consiste esta cotización y qué es lo que busca? Bien, pues esta cotización adicional de solidaridad, como dices, es una novedad para las empresas durante el año 2025. Es una medida que busca la sostenibilidad del sistema de pensiones para garantizar las jubilaciones futuras y va a aplicar hasta el 31 de diciembre del 2045. Qué largo nos lo fían, ¿verdad? Es un poco largo, sí. Es posible que a lo mejor se acorte un poco, depende cómo esa sostenibilidad es efectiva, ¿no?, para garantizar las pensiones, pero en principio sí, hasta diciembre del 2045. Te comento además que es una medida que va a ser progresiva. Va a empezar con unos porcentajes más pequeños hasta alcanzar en diciembre del 2045 su cuota máxima. ¿En qué consiste? Me preguntabas. Bueno, grava las retribuciones de los trabajadores que superan la base máxima de cotización. Uh-huh. Y además lo hace por tramos de retribución, que es una novedad con respecto a las cotizaciones de seguridad social que conocemos. Y además, lo que comentaba, de forma progresiva. Nos viene a decir, ¿no?, de una manera u otra, que si ganas más del dinero límite, que en este caso, yo no me lo sé de memoria, seguro que tú te lo sabes, sí, pero son 50 y tantos mil euros o 60.000 por sí, ahí, ¿no? Vamos a dar el dato mensual. Hasta diciembre del 2024. Ese límite estaba, la base máxima, que es la que se publica en presupuestos generales del Estado, estaba en 4.720,50. Ahora, ya desde diciembre, por Real Decreto 9/2024, esta base máxima, que pretende actualizarse hasta el 2050, también con esa misma finalidad, ¿no?, de sostener el sistema de seguridad social, pues se va a incrementar, o sea, hasta un 4%, ¿vale? Un 4% que en definitiva supone un importe mensual de 4.909,50. Por tanto, todas las retribuciones que superen ese importe de 4.909,50 van a estar sometidas a esta cotización adicional de solidaridad. Me llamaba la atención lo que decías, Mónica, de la progresividad, ¿no? A quien lo supera hasta el 10%, un tramo, a quien lo supera hasta el 50%, correcto, otro tramo, evolucionando, como tú explicabas, y a quien lo supera por encima del 50%, por lo cual establece una cierta progresividad, tranquilidad. No es lo mismo que quien gana ese límite que tú decías, que quien gana 3 o 4 veces ese límite, ¿no? Correcto. Así que, bueno, tiene también su aporte de proporcionalidad. Pero esto entraría dentro de los criterios específicos, ¿no?, para entender quiénes están sujetos a la cotización, ¿no?, según el salario que ganen y en qué punto estén sobrepasándolo. ¿Cómo se distribuye la carga? Que es otra cuestión que nos preocupa a todos, a los asalariados, claro, entre el trabajador y la empresa. ¿Quién paga o en qué porcentajes paga? Bueno, van a pagar los dos, indudablemente, empresa y trabajador. Entonces comentábamos, bueno, que es una cotización que va a ser progresiva y, como ejemplo, durante el 2025, el porcentaje total que se va a destinar a esta cotización adicional de solidaridad en el primer tramo de retribución, o sea, para aquellos salarios que excedan esta base máxima, ¿no?, de cotización de la que hablábamos, se van a ver afectados por un tipo de cotización del 0,92%. Uh-huh. Entonces, el segundo tramo le aplicará un 1% y el tercer tramo 1,17%. Y preguntabas, ¿y cómo se distribuye? Bueno, pues en la misma proporción que actualmente se establece para las contingencias comunes. Así, poniendo de ejemplo, el primer tramo, que decíamos que aplicaba un 0,92,
El trabajador aportará un 0,15% y la empresa el resto hasta el 0,92%. O sea, la empresa aportará el 0,77% de ese salario que cae dentro del primer tramo de retribución. La parte mayoritaria recae en la empresa. Como siempre, sí, desde luego. Muy bien. Fíjate, para que los oyentes lo entiendan, en ese 2045 que tú apuntabas, será en ese primer tramo un 5,5% sobre el exceso. Eso para apoyar ese mensaje que mandabas tú, Mónica, que va a ir evolucionando. Esto va a tener un impacto, pero ¿cuál va a ser el que va a tener en la cotización de la nómina de los trabajadores, en la gestión de los recursos humanos? ¿Cómo va a afectar, Mónica? Sí, bueno, pues va a afectar en primer lugar a que las empresas tienen que actualizar sus sistemas indudablemente, porque afecta a los recibos de salarios. Los recibos de salarios deberán consignar de forma clara y transparente esta nueva cotización. En los recibos de salario vamos, los empleados, ¿no? que perciban esas retribuciones que superen esta base máxima, verán por un lado los tramos de retribución que les corresponde por ese incremento, por ese exceso, ¿no? por superar esta base máxima y las cuotas que corresponden a dichos tramos. ¿En qué afecta también? Bueno, como toda cotización adicional, esto es una cotización adicional la de solidaridad, es un gasto deducible a efectos del cálculo del IRPF. Qué bueno. Sí, es una deducción. Entonces, bueno, pues los sistemas deberán también tener en cuenta esta cotización adicional de solidaridad como un gasto deducible. Esto minorará, evidentemente, el tipo de retención e ingreso a cuenta que aplique a la nómina. Bueno, algún consuelo. Sí, un poquito. Y luego, ¿qué más? Pues, por supuesto, a la comunicación de esta cotización adicional de solidaridad para que las empresas tendrán que tener sus sistemas actualizados porque tendrán que comunicarlo a la Seguridad Social. Se comunicarán los tramos de retribución y la Seguridad Social devolverá las cuotas que corresponde aplicar tanto a empresa como a trabajador. Al final, los departamentos de recursos humanos, los de contabilidad, tienen que prepararse para estos cambios, ¿no? Correcto, ¿Cómo lo pueden hacer, Mónica? Pues, en primer lugar, actualizando sus sistemas, evidentemente, ¿vale? Entonces, por un lado, tendrán que revisar que esta cotización adicional de solidaridad se incluye de forma correcta en los informes y en los modelos contables. Y otro punto importante también es que es un cambio que afecta al recibo salarial. Por tanto, es también muy importante que comuniquen el cambio a los trabajadores para que entiendan lo que van a ver en su recibo de nómina. Claro. Y quizá eso entra dentro de medidas, ¿no?, proactivas que surgen desde la propia compañía para evitar, incluso en el Departamento de Recursos Humanos, evitar que con la empresa se enfade el trabajador. Correcto. ¿No? Porque al final la empresa no decide nada. Esto es una decisión que es mayor, vamos a decir, que viene de otro contexto. No debe haber impactos negativos, ¿no? Y eso también es la tarea empresarial, ¿no? Correcto. Explicarlo todo. Un mensaje clave que tendríamos que llevarnos respecto de esta cotización y de su implementación, ¿cuál sería para ti, Mónica? Bueno, pues lo que estamos repitiendo una y otra vez, ¿no? Revisar y actualizar, contar con un software actualizado, porque de otra forma es imposible, ¿no?, poder llevar a cabo esta gestión y este cumplimiento normativo. Esa es la clave, pero también, una vez más, la comunicación. La comunicación. También otra clave es pues revisar las políticas salariales y de compensación, porque a lo mejor es posible que minorar el impacto de esta nueva cotización para que no afecte al neto del trabajador, ¿no? O sea, de alguna manera, ver cómo de forma flexible esta retribución puede no estar sometida a esta cotización, ¿no?, para no afectar al neto. ¿Esperamos otros cambios normativos en 2025 que vayan a afectar a los trabajadores, Mónica? Sí, esperamos cambios importantes. El 2025 va a ser muy movido, esa es la palabra, tanto para las empresas como para nosotros que somos proveedores de nóminas.
Y bueno, pues en primer lugar esperamos de una vez que se regule el permiso parental de 8 semanas hasta que el menor cumpla 8 años, que falta que se regule tanto su disfrute a tiempo parcial, también como que este permiso es retribuido al menos en 4 de esas 8 semanas. Está pendiente de regulación. También, bueno, la reducción de jornada. Sin merma de salario. Sin merma de salario. También el registro horario, que también es muy importante y que va a impactar en las empresas. También la nueva ley de familias, que se prevé aumentar la duración de los permisos de nacimiento y cuidado del menor de 16 a 20 semanas. Y no solo eso, sino también que el otro progenitor pueda anticipar en 10 días el permiso antes de que la persona por nacimiento y cuidado del menor pues coja esa baja. Más vale que tengamos en un país como el nuestro de micropymes y de pymes bien solventada nuestra parte de software de manejo de recursos humanos, porque la verdad lo que se viene es verdaderamente complicado. Mónica Fanego, integrante de Legal Watch España en CEGID, ha sido un placer hablar contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Gracias.